No te atrevas a seguirla, Mateo. Es una ladrona y una mentirosa. Las palabras de doña Isabela atravesaron el salón como cuchillos de hielo. Afuera, la ventisca aullaba contra las ventanas de la hacienda San Rafael, mientras adentro, otro tipo de tormenta estaba a punto de destruir una vida inocente. El viento de las montañas soplaba con furia aquella noche de invierno de 1887. Las llamas de las velas temblaban en sus candelabros de plata, proyectando sombras danzantes sobre los rostros reunidos en el gran salón. Todos los empleados de la hacienda habían sido convocados. Algo terrible estaba por suceder, y el aire mismo parecía cargado de presagio. Elena Montalvo permanecía de pie en el centro del salón, con las manos protegiendo instintivamente su vientre de 6 meses. Su rostro, habitualmente sereno y hermoso, ahora estaba pálido como la nieve que caía afuera. Sus ojos oscuros, llenos de lágrimas contenidas, buscaban desesperadamente un rostro amigo en aquella multitud silenciosa. Doña Isabela de Mendoza se erguía frente a ella como una estatua de mármol, vestida completamente de negro, su figura alta y rígida envuelta en sedas que susurraban con cada movimiento. Sus dedos, adornados con anillos que centelleaban a la luz de las velas, sostenían un pequeño estuche de terciopelo rojo. «Durante 20 años», comenzó doña Isabela, su voz fría y calculada resonando en el silencio, «la familia Montalvo ha servido en esta hacienda. Mi difunto esposo confió en Alfonso Montalvo como su administrador más leal. Y así es como su hija nos paga esa confianza». Elena sintió que sus rodillas temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. Su padre, don Alfonso, un hombre de 50 años con el cabello plateado y la espalda aún erguida por años de trabajo honesto, dio un paso adelante desde su posición junto a la chimenea. «Doña Isabela, mi hija es incapaz de...» «¡Silencio!». La voz de doña Isabela cortó el aire como un látigo. «Esta tarde, mi doncella encontró esto escondido entre las pertenencias de tu hija». Con un gesto dramático, doña Isabela abrió el estuche. La luz de las velas se reflejó en un collar de esmeraldas y diamantes, una reliquia familiar que todos reconocieron al instante. Gasps ahogados llenaron el salón. Murmullos de incredulidad se extendieron entre los empleados como el fuego en paja seca. «¡Yo no lo puse ahí!», exclamó Elena, su voz quebrándose. «Alguien lo colocó en mi habitación, lo juro por la memoria de mi madre». Pero doña Isabela no había terminado. Se volvió hacia la multitud, asegurándose de que todos pudieran escucharla claramente. «Y eso no es todo. Esta mujer, Hizo una pausa despectiva, mirando el vientre prominente de Elena. «Esta criatura sinvergüenza intentó atrapar a mi hijo con mentiras sobre su embarazo. Le exigió matrimonio, amenazó con difamarnos si no accedíamos a sus demandas». En ese momento Rodrigo de Mendoza, el hijo único de doña Isabela, bajó lentamente las escaleras que conducían al segundo piso. Era un hombre de 27 años, apuesto de facciones, pero con ojos débiles que no podían sostener una mirada directa. Vestía un traje elegante de terciopelo verde oscuro, y sus botas brillaban con el lustre del cuero más fino. Elena lo miró con una mezcla de dolor y rabia que habría derretido un corazón de piedra. Pero Rodrigo simplemente desvió la mirada hacia la ventana, donde la nieve golpeaba el cristal con furia creciente. «Rodrigo», susurró Elena, su voz apenas audible. «Diles la verdad, diles que me prometiste matrimonio, diles que esta criatura es tuya». El silencio que siguió fue más ensordecedor que la tormenta. Rodrigo se aclaró la garganta, y cuando finalmente habló, sus palabras fueron como puñales en el corazón de Elena. «Nunca le prometí nada a esta mujer. Ella se me insinuó repetidamente. Yo la rechacé. Ahora, desesperada, inventa historias para salvar su reputación arruinada». «¡Mentiroso!», gritó Elena, dando un paso hacia él. «¡Cobarde!
Fuiste tú quien vino a mi ventana cada noche, tú quien susurró palabras de amor, tú quien juró ante Dios que me harías tu esposa. Don Alfonso se lanzó hacia adelante, pero dos de los vaqueros lo detuvieron. El anciano luchó contra ellos, con lágrimas de impotencia corriendo por sus mejillas, curtidas por el sol y el viento. «Es mi hija, mi única hija. Por favor, doña Isabela, tenga piedad. Afuera hay una tormenta, va a nevar toda la noche». Doña Isabela se volvió hacia él con una sonrisa helada que no alcanzó sus ojos. «Tu hija es una ladrona y una mentirosa. No habrá piedad en esta casa para ella. Y tú, Alfonso, que criaste a semejante criatura, tampoco eres bienvenido aquí. Ambos tienen una hora para abandonar mis tierras». «Pero va a morir ahí afuera», suplicó don Alfonso. «Está embarazada. Al menos esperen hasta que amanezca. Debió pensar en eso antes de robar mis joyas y difamar a mi hijo», respondió doña Isabela con frialdad. «Guardias, escóltenlos a sus habitaciones para que recojan sus pertenencias, y que nadie, absolutamente nadie, se atreva a ayudarlos o compartirá su destino». Fue entonces cuando Mateo Vargas, el vaquero principal de la hacienda, se movió entre las sombras del fondo del salón. Sus ojos, del color del café oscuro, ardían con una intensidad que nadie notó en ese momento. Sus manos, fuertes y callosas por años de trabajo duro, se cerraron en puños. Había guardado silencio durante toda la escena, observando cada detalle, cada mentira, cada injusticia. Mateo conocía la verdad. Había visto a Rodrigo escabullirse hacia la habitación de Elena en incontables ocasiones durante los últimos meses. Había escuchado sus promesas susurradas bajo la luz de la luna. Y ahora veía al cobarde negar todo, destruyendo a una mujer inocente para proteger su propia reputación. Y en ese momento, mientras veía a Elena ser arrastrada hacia la puerta que daba a la tormenta mortal, Mateo Vargas tomó una decisión que cambiaría el destino de todos ellos para siempre. Elena caminaba por el pasillo de la hacienda como si fuera una condenada marchando hacia el patíbulo. Cada paso resonaba en el silencio helado que la rodeaba. Sus pertenencias cabían en un pequeño atillo que sostenía con manos temblorosas. Su padre caminaba a su lado, con el rostro envejecido 10 años en una sola noche. La puerta principal de la hacienda San Rafael se abrió con un crujido, y el viento entró como un demonio furioso, apagando varias velas del vestíbulo. La nieve caía tan densamente que apenas se podía ver más allá de 3 metros. El mundo se había transformado en un muro blanco e impenetrable. «Por favor, doña Isabela», suplicó una última vez don Alfonso, girándose hacia la mujer que permanecía en lo alto de las escaleras, observándolos con frialdad. «Al menos permita que mi hija se quede en los establos hasta que amanezca». La tormenta es el menor de sus problemas», interrumpió doña Isabela. «Deberían preocuparse más por enfrentar la justicia. Mañana mismo enviaré un mensajero al juez del pueblo para reportar el robo». Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo la injusticia, no era solo el abandono de Rodrigo o la crueldad de doña Isabela. Era la comprensión terrible de que en este mundo los poderosos siempre ganaban, siempre destruían a los débiles y nadie pagaba por sus crímenes. Pero entonces una voz surgió desde las sombras del salón. «Yo iré con ellos». Todos los rostros se volvieron hacia Mateo Vargas, quien había dado un paso al frente, su sombrero en la mano, su rostro iluminado por las velas danzantes. «¿Qué dijiste?» Doña Isabela lo miró con incredulidad. «Dije que iré con ellos», repitió Mateo, su voz firme y clara. «No puedo permitir que una mujer embarazada y un anciano enfrenten esta tormenta solos. Sería como enviarlos a la muerte. Si vas con ellos, Mateo Vargas, no tendrás trabajo al que regresar», advirtió doña Isabela, su voz convertida en acero. «Has sido el vaquero principal de esta hacienda durante 5 años. Eres el mejor que hemos tenido. Pero si cruzas esa puerta siguiéndolos, te consideraré tan culpable como ellos».
Mateo se colocó el sombrero lentamente, ajustándolo con deliberación. Sus ojos, cuando miraron a doña Isabela, no mostraban temor, solo una determinación tranquila que hizo que varios empleados contuvieran la respiración. «Entonces, supongo que ya no trabajo aquí», dijo simplemente, «porque hay cosas más importantes que un empleo. Y una de ellas es poder mirarme al espejo cada mañana sabiendo que hice lo correcto». Un murmullo recorrió el salón. Rodrigo, que había permanecido en las sombras cerca de la chimenea, se movió inquieto. Doña Isabela apretó los labios hasta convertirlos en una línea blanca. «Muy bien», dijo finalmente. «Los tres están despedidos. Y todos ustedes», señaló al resto de los empleados, «recuerden bien esta lección. La lealtad hacia los Mendoza es absoluta, o no es nada». Mateo caminó hacia la puerta donde Elena y don Alfonso esperaban. Cuando pasó junto a Elena, sus miradas se encontraron por un instante. En los ojos de ella había sorpresa, gratitud y algo más que no tenía nombre. En los de él, una promesa silenciosa. «No permitiré que te pase nada». «Vamos», dijo Mateo suavemente. «Conozco un lugar donde podemos refugiarnos». Los tres cruzaron el umbral y la noche los tragó como si fueran fantasmas. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe definitivo que resonó como una sentencia. La tormenta era peor de lo que Elena había imaginado. El viento aullaba con voces que parecían surgir del mismo infierno, arrancando las palabras de sus labios antes de que pudiera pronunciarlas. La nieve la azotaba con furia, cegándola, helando sus pulmones con cada respiración. Su capa, aunque de lana gruesa, no era suficiente contra el frío penetrante. Mateo iba adelante, abriendo camino con su cuerpo, usando su conocimiento del terreno para guiarlos. Don Alfonso sostenía a Elena por un lado, mientras Mateo la tomaba del otro. Así, como una cadena humana luchando contra la naturaleza, avanzaban paso a paso. «¡No puedo más!», gritó Elena después de lo que parecieron horas, aunque probablemente solo habían pasado 20 minutos. «Déjenme aquí, sálvense ustedes». «Ni lo pienses», respondió Mateo, su voz luchando contra el viento. «La cabaña de los pastores está cerca, solo un poco más». Pero Elena sintió que sus piernas cedían. El frío había penetrado hasta sus huesos, sus dedos ya no tenían sensación, y su vientre le dolía de una manera que la aterraba. «¡El bebé!», gritó. «Algo anda mal con el bebé». Fue entonces cuando sus rodillas tocaron la nieve. El mundo comenzó a girar, las luces danzantes aparecieron en los bordes de su visión. Escuchó la voz de su padre llamándola, pero sonaba tan lejana, como si viniera de otro mundo. Y luego sintió brazos fuertes levantándola. Mateo la había cargado como si no pesara nada, sosteniéndola contra su pecho. «Resiste, Elena», susurró él contra su oído, y aunque el viento rugía, ella escuchó cada palabra con claridad perfecta. «No he esperado 5 años amándote en silencio para perderte ahora. Resiste». Esas palabras penetraron la niebla fría que envolvía su mente. «¿5 años?» Mateo la amaba. Quiso preguntarle, quiso decir algo, pero la oscuridad la reclamó. Cuando finalmente Elena abrió los ojos, el mundo había cambiado. Ya no sentía el viento ni la nieve. Estaba acostada sobre algo suave, cubierta con mantas que olían a humo de leña. Un fuego crepitaba cerca, llenando el espacio con luz cálida y danzante. Tardó un momento en comprender que estaban dentro de una cabaña de madera. Era pequeña, con techo bajo y paredes de troncos, pero sólida y protegida del infierno que rugía afuera. Su padre estaba sentado junto al fuego, y Mateo estaba arrodillado junto a ella, con el rostro marcado por la preocupación, sus manos sosteniendo las de ella. «Gracias a Dios», susurró él cuando vio que había despertado. «Pensé que te habíamos perdido». Elena intentó sentarse, pero un dolor agudo atravesó su vientre, haciéndola jadear. «El bebé», susurró con terror en su voz. «Mateo, el bebé viene, es demasiado pronto».
Es demasiado pronto. Mateo intercambió una mirada de alarma con don Alfonso. Ambos sabían lo que significaba un parto prematuro en estas condiciones. Sin médico, sin partera, sin medicinas, en medio de una tormenta de nieve que los aislaba completamente del mundo civilizado. «Escúchame, Elena», dijo Mateo, tomando su rostro entre sus manos para que lo mirara directamente. «Vas a estar bien. Tu bebé va a estar bien. Te lo prometo». «No puedes prometer eso», susurró ella, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Nadie puede prometer eso». Pero Mateo no apartó la mirada. En sus ojos, Elena vio algo que nunca antes había notado. Una devoción tan profunda, tan absoluta, que le quitó el aliento más que cualquier contracción. «He ayudado a nacer más de 50 potros», dijo él con voz firme. «He sacado terneros en medio de ventiscas. He cuidado a animales enfermos que todos daban por perdidos y sobrevivieron. No voy a permitir que te pase nada. ¿Me escuchas? No voy a permitirlo». Don Alfonso se acercó, tomando la mano de su hija. «Mateo tiene razón, mi niña. Estamos aquí contigo. No estás sola». Las siguientes horas fueron las más largas y aterradoras de la vida de Elena. Las contracciones venían en olas cada vez más fuertes, sacudiendo su cuerpo con una fuerza que la dejaba sin aliento. Mateo había encontrado sábanas limpias guardadas en un baúl antiguo y había hervido agua en la única olla que la cabaña contenía. Don Alfonso mantenía el fuego encendido, alimentándolo constantemente con la leña que Mateo había almacenado estratégicamente antes de que la tormenta empeorara. Afuera, el viento aullaba como una bestia furiosa, sacudiendo las paredes de la cabaña. Pero adentro, en ese pequeño refugio, se libraba una batalla diferente. «Respira, Elena», la guiaba Mateo, sosteniéndola mientras otra contracción la atravesaba. «Así, conmigo. Inhala, exhala». «No puedo», sollozó ella. «Duele demasiado. No puedo hacerlo». «Sí puedes», insistió él, apartando el cabello húmedo de sudor de su frente. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Te vi cargar sacos de grano que los otros hombres necesitaban 2 para levantar. Te vi domar ese caballo salvaje que nadie más se atrevía a montar. Te vi enfrentar a doña Isabela con la cabeza en alto. Si pudiste hacer todo eso, puedes hacer esto». Elena se aferró a sus palabras como si fueran un salvavidas en medio del océano. Cada vez que el dolor amenazaba con ahogarla, escuchaba la voz de Mateo guiándola de vuelta a la superficie. La medianoche había pasado cuando finalmente Elena sintió que algo cambiaba. El impulso de empujar se volvió irresistible, consumiendo todo su ser. «El bebé viene», anunció Mateo, posicionándose para ayudar. «Don Alfonso, necesito más luz aquí, y más agua caliente». Lo que siguió fue un borrón de dolor, esfuerzo y miedo. Elena empujó con cada gramo de fuerza que le quedaba, gritando hasta que su garganta quedó en carne viva. Mateo la guiaba con voz firme, sus manos expertas trabajando con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda. Y entonces, cuando Elena pensó que no podría soportar ni un segundo más, escuchó el sonido más hermoso del mundo, el llanto débil pero persistente de un bebé recién nacido. «Es una niña», anunció Mateo, su voz quebrada por la emoción, mientras envolvía a la pequeña criatura en una manta limpia. «Elena, tienes una hija hermosa». Elena extendió sus brazos temblorosos, y Mateo colocó al bebé contra su pecho. La niña era diminuta, más pequeña que cualquier bebé que Elena hubiera visto antes, con la piel arrugada y rosada, pero estaba viva, respiraba, lloraba con pulmones que, aunque pequeños, funcionaban perfectamente. «Hola, mi amor», susurró Elena besando la cabecita de su hija. «Hola, mi pequeña guerrera». Don Alfonso se acercó, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. 3 generaciones reunidas en esa cabaña humilde, habiendo sobrevivido contra todo pronóstico. Mateo se ocupó de todo lo que venía después del parto con la eficiencia de alguien que había hecho esto muchas veces, aunque nunca antes con un ser humano.
Cortó y ató el cordón umbilical, limpió a Elena, se aseguró de que no hubiera complicaciones. Sus manos temblaban ligeramente, revelando que bajo esa calma exterior había estado tan aterrado como todos. «Gracias», susurró Elena cuando Mateo terminó, mirándolo con ojos llenos de gratitud y algo más profundo. «Nos salvaste la vida». A las 2, Mateo se sentó en el suelo junto a ella, exhausto pero aliviado. «No tienes que agradecerme», respondió, tocando suavemente la mejilla del bebé con un dedo. «Haría cualquier cosa por ti, Elena, cualquier cosa». «¿Por qué?», preguntó ella suavemente. «¿Por qué harías todo esto por mí? Dijiste que me has amado durante 5 años. ¿Cómo es posible?» Apenas hablábamos. Mateo sonrió, una sonrisa triste y dulce a la vez. «Te observaba desde lejos, cada mañana cuando salías a alimentar a los caballos, cada tarde cuando leías bajo el árbol grande del jardín. La forma en que tratabas a los animales con tanta bondad, la forma en que defendías a los trabajadores cuando Rodrigo los trataba mal. Me enamoré de tu corazón antes que de tu rostro, aunque tu rostro también es hermoso. Pero yo estaba con Rodrigo», dijo Elena, su voz llena de remordimiento. «Fui tan tonta. Creí sus mentiras». «No fuiste tonta», la contradijo Mateo con firmeza. «Fuiste humana. Rodrigo es experto en mentir. Engañó a todos, incluyendo a su propia madre sobre muchas cosas. Pero ahora él se ha ido de tu vida, y esta pequeña», tocó nuevamente a la bebé, «es tuya, y yo». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje. «Yo estaré aquí mientras me quieras a tu lado». Elena lo miró por un largo momento. Vio en su rostro marcado por el sol y el trabajo duro, en sus manos callosas pero gentiles, en sus ojos honestos, algo que nunca había visto en Rodrigo, verdadera nobleza. «¿Cómo voy a llamarte?», preguntó Elena a su hija. «Necesitas un nombre digno de una superviviente». «Esperanza», sugirió don Alfonso desde su lugar junto al fuego, «porque eso es lo que nos ha mantenido vivos esta noche. La esperanza». Elena sonrió a través de las lágrimas. «Esperanza. Es perfecto». La tormenta continuó rugiendo durante 3 días completos, 3 días en los que el mundo exterior dejó de existir, y la pequeña cabaña se convirtió en un universo propio. Elena se recuperaba lentamente del parto, su cuerpo débil, pero su espíritu fortalecido por la presencia de su hija y por algo más que apenas comenzaba a comprender. Mateo demostraba ser tan capaz cuidando personas como lo era con los animales. Preparaba caldos calientes con las provisiones que encontraban en la cabaña, mantenía el fuego encendido constantemente y se aseguraba de que Elena tuviera todo lo necesario para amamantar a Esperanza. Don Alfonso, por su parte, exploraba cada rincón de la cabaña, intentando entender quién había vivido allí antes. «Esta cabaña perteneció a los pastores antiguos», explicó Mateo una noche, mientras todos se sentaban cerca del fuego. «Los que cuidaban las ovejas en las tierras altas antes de que la hacienda San Rafael se expandiera tanto. Mi abuelo fue uno de ellos». Elena lo miró con sorpresa. En todos los años que Mateo había trabajado en la hacienda, nunca había hablado de su familia. «¿Tu abuelo trabajó para los Mendoza?». Mateo negó con la cabeza, su expresión volviéndose sombría. «No, trabajó para los verdaderos dueños de estas tierras, para la familia Montalvo». El silencio que siguió fue tan profundo que podían escuchar el crepitar de las llamas. Don Alfonso se enderezó lentamente, mirando a Mateo con ojos muy abiertos. «¿Qué acabas de decir?». Mateo se levantó y caminó hacia un rincón de la cabaña, donde había un baúl viejo cubierto de polvo. Lo abrió con cuidado y sacó una caja de metal que había mantenido sellada durante años. Cuando regresó junto al fuego, sus manos temblaban ligeramente mientras abría la caja. «Mi abuelo, Tomás Vargas, fue el capataz principal de don Alejandro Montalvo», comenzó, mirando directamente a don Alfonso. «Tu padre, si no me equivoco». Don Alfonso se llevó una mano al pecho, como si le hubieran dado un golpe. «¿Conociste a mi padre?».
pero él murió cuando yo tenía apenas 10 años. Fue acusado de robar y malversar fondos de la hacienda, completó Mateo con amargura. Yo sé, esa fue la historia que el socio de tu padre, Gabriel de Mendoza, le contó a todo el mundo. Pero era mentira, una mentira que destruyó a tu familia y le dio todo a los Mendoza. Elena escuchaba con el corazón acelerado, sosteniendo a Esperanza contra su pecho. Las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaban a encajar. Mi abuelo estuvo presente cuando todo sucedió, continuó Mateo, sacando papeles amarillentos de la caja. Gabriel de Mendoza y tu padre, Alejandro, eran socios. Fundaron la hacienda San Rafael juntos, con las tierras que Alejandro heredó de su familia. Pero Gabriel era ambicioso, quería todo para él. Así que falsificó documentos, sobornó a funcionarios y acusó a Alejandro de los mismos crímenes que él estaba cometiendo. Don Alfonso tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Siempre supe que mi padre era inocente, siempre lo supe, pero nadie me creyó, era solo un niño. Y después me permitieron quedarme como administrador por piedad, o eso fue lo que todos dijeron. Ahora entiendo que era culpa. Gabriel sabía la verdad y me mantuvo cerca para vigilarme. Y cuando Gabriel murió, añadió Mateo, le contó la verdad a su esposa, doña Isabela. Mi abuelo escuchó la confesión, escondido afuera de la ventana del dormitorio. Gabriel estaba muriendo, atormentado por la culpa. Le dijo a Isabela que Rodrigo no era su hijo, sino producto de un affair que ella tuvo años atrás. Y le confesó también que había destruido a Alejandro Montalvo con mentiras. Entonces doña Isabela sabe la verdad, susurró Elena. Sabe que mi familia es la verdadera dueña de la hacienda, y por eso nos odia tanto. No solo porque Rodrigo me embarazó, sino porque soy una amenaza para su control de las tierras. Mateo asintió, extendiendo los documentos hacia don Alfonso. Mi abuelo guardó estos papeles toda su vida. Son las escrituras originales, firmadas por Alejandro Montalvo, documentos que prueban que él era el único dueño legítimo de las tierras. Gabriel falsificó otros documentos después de la muerte de Alejandro, pero estos son los originales y están legalmente sellados y fechados. Don Alfonso tomó los papeles con manos temblorosas, mirándolos como si fueran reliquias sagradas. ¿Por qué guardaste esto? ¿Por qué no los presentaste antes? Porque mi abuelo me hizo jurar que solo los usaría cuando llegara el momento correcto, respondió Mateo, mirando a Elena. Me dijo que sabría cuándo ese momento llegaría. Y cuando vi a Elena siendo expulsada en la tormenta, cuando vi a Rodrigo traicionar a la mujer que llevaba a su hijo, supe que el momento había llegado. Los Mendoza han gobernado esas tierras con crueldad durante demasiado tiempo. Es hora de que la justicia regrese. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. Todo tenía sentido ahora. La forma en que doña Isabela siempre había sido especialmente cruel con su familia. La forma en que Rodrigo había actuado como si tuviera derecho a todo y a todos. La forma en que habían sido tratados como menos que humanos. Pero incluso con estos documentos, dijo ella lentamente, ellos son poderosos, tienen dinero, influencia, amigos en el gobierno. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Mateo se acercó a ella, arrodillándose junto a donde estaba sentada. No estás sola, Elena. Ya no. Tienes estos documentos, tienes la verdad y tienes aliados. Muchos de los trabajadores de la hacienda están cansados de la tiranía de los Mendoza. El padre Sebastián es un hombre justo que conoce muchos secretos. Y tienes algo más. ¿Qué? Mateo tomó su mano libre, la que no sostenía a Esperanza. Me tienes a mí, y te juro por todo lo sagrado que no descansaré hasta que recuperes lo que es tuyo por derecho, hasta que tu hija crezca en las tierras que le pertenecen, hasta que el nombre Montalvo sea restaurado con el honor que merece. Elena miró sus ojos y vio en ellos algo que Rodrigo nunca le había dado.
Verdad absoluta, compromiso inquebrantable, amor genuino que no pedía nada a cambio. ¿Por qué haces esto por nosotros?, susurró ella. Porque amo a la mujer más valiente que he conocido, respondió él, simplemente. Y porque es lo correcto. Los siguientes días en la cabaña fueron como existir fuera del tiempo. La tormenta finalmente cedió al cuarto día, dejando un mundo transformado por mantos blancos que brillaban bajo el sol. Pero dentro de la cabaña, otro tipo de transformación estaba ocurriendo, una que cambiaría vidas para siempre. Elena observaba a Mateo mientras él tallaba un pequeño juguete de madera para Esperanza. Sus manos, tan acostumbradas al trabajo duro, se movían con una delicadeza sorprendente. Cada vez que miraba a la bebé, sus ojos se iluminaban con una ternura que hacía que el corazón de Elena se acelerara. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo sin levantar la vista, como si pudiera sentir su mirada. «En lo equivocada que estuve», respondió Elena suavemente. «Durante meses perseguí la atención de un hombre que no valía nada, mientras ignoraba al único hombre que verdaderamente me veía». Mateo dejó de tallar y la miró. En sus ojos había dolor y esperanza mezclados. «No te culpes por eso. Rodrigo es experto en engañar. Sabe exactamente qué decir, cómo actuar. Yo solo soy un vaquero que no tiene palabras bonitas ni promesas elegantes». Elena se levantó, acunando a Esperanza dormida contra su pecho, y caminó hacia él. Se arrodilló a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Tienes algo mucho mejor que palabras bonitas, Mateo. Tienes honor, tienes verdad, y tienes un corazón que no conoce la traición». Mateo extendió una mano temblorosa y tocó suavemente la mejilla de Elena, como si temiera que fuera un sueño que se desvanecería. «He soñado con este momento durante 5 años», susurró. «Pero nunca imaginé que llegaría así, contigo llevando al hijo de otro hombre, con todo el mundo en nuestra contra, con una batalla imposible por delante». «Esperanza puede que no lleve tu sangre», dijo Elena cubriendo la mano de él con la suya, «pero si tú quisieras, si tú estuvieras dispuesto, podría llevar tu apellido. Podríamos ser una familia de verdad». Las lágrimas brillaron en los ojos de Mateo. Había enfrentado tormentas, domado caballos salvajes, trabajado hasta que sus manos sangraran, pero nunca había sentido una emoción tan abrumadora como la que lo inundaba en ese momento. «Me estás pidiendo que sea su padre». «Te estoy pidiendo que seas nuestro», respondió Elena, «mío y de ella, si es que nos quieres». La respuesta de Mateo fue inclinar su cabeza y besar a Elena con una suavidad reverente, como si ella fuera algo precioso y frágil. Fue un beso que hablaba de años de anhelo contenido, de promesas susurradas al viento, de un amor que había esperado pacientemente su momento. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. Don Alfonso, que había presenciado todo desde su rincón junto al fuego, se acercó con lágrimas propias corriendo por sus mejillas. «Mateo Vargas», dijo el anciano con voz quebrada, «serías el yerno que siempre soñé para mi hija. Un hombre de honor, de valentía, de corazón noble. Tienes mi bendición y mi gratitud eterna». Mateo se puso de pie y abrazó a don Alfonso, 2 hombres unidos por el amor a la misma mujer y por una causa justa. «Entonces está decidido», dijo Mateo recuperando su voz firme. «Cuando regresemos, lo haremos como familia y lucharemos juntos por lo que es nuestro». Pero Elena tenía dudas que la carcomían. «Mateo, estos documentos son valiosos, pero doña Isabela tiene influencia, tiene dinero, tiene amigos poderosos. ¿Cómo podemos estar seguros de que no los destruirá o sobornará al juez?» Mateo sacó otra carta de la caja de metal, esta con un sello que Elena reconoció inmediatamente. El sello de la Iglesia. «Esta es una copia de la confesión que Gabriel de Mendoza hizo en su lecho de muerte al padre Sebastián», explicó. «Mi abuelo estuvo presente como testigo. El padre Sebastián guardó el original en los archivos de la Iglesia. Es un documento sagrado, protegido por la ley eclesiástica. Ni siquiera doña Isabela se atrevería a tocar eso». Don Alfonso
Tomó la carta con manos reverentes, leyéndola con creciente asombro. Gabriel confesó todo: el fraude, las mentiras, la ilegitimidad de Rodrigo. Todo está aquí, en su propia letra, con su firma y el sello del padre Sebastián. Esto es más que evidencia legal, es una confesión ante Dios. Y hay más, añadió Mateo. Antes de morir, mi abuelo me dijo que hay otros que conocen la verdad. Carmen, la antigua sirvienta que trabajó en la casa principal durante 20 años, fue testigo de muchas cosas. Ella vio cómo doña Isabela trataba mal a tu familia, Elena. Vio cómo Rodrigo plantó las joyas en tu habitación. Tiene miedo de hablar, pero si le mostramos que tenemos pruebas reales, que no está sola, creo que testificará. Elena sintió que la esperanza, ese sentimiento que había nombrado a su hija, comenzaba a florecer en su pecho. Entonces hay una oportunidad real, más que una oportunidad, dijo Mateo con determinación. Es una certeza, porque no estamos solos, y porque la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa noche, los tres se sentaron juntos junto al fuego y planearon su estrategia. Primero irían al pueblo, no a la hacienda. Buscarían al padre Sebastián y le mostrarían los documentos. El sacerdote era conocido por su integridad y su influencia en la comunidad. Con su apoyo, podrían presentar el caso al juez del distrito. El juez Ramírez es amigo de los Mendoza, advirtió don Alfonso, pero es más amigo de su propia reputación. Si le presentamos evidencia irrefutable, especialmente con el respaldo de la Iglesia, no se atreverá a ignorarla, no con toda la comunidad observando. Y los trabajadores de la hacienda, añadió Mateo, muchos están hartos de la tiranía de los Mendoza. Si ven que hay una oportunidad de cambio real, se unirán a nosotros. Conozco al menos a 20 hombres que testificarían sobre los abusos que han sufrido. Elena mecía suavemente a Esperanza, quien dormía ajena a las conspiraciones que se tejían a su alrededor. Miró a su hija, tan pequeña y vulnerable, y sintió una determinación de acero fortalecerse en su interior. Esta bebé no crecería en la vergüenza y la pobreza como había estado destinado. Crecería conociendo su verdadero legado, conociendo la verdad sobre su familia. Mañana al amanecer, dijo Elena con voz firme, comenzamos nuestro regreso, y no volveremos como fugitivos o mendigos. Volveremos como lo que somos, los verdaderos herederos de la hacienda San Rafael. Mateo tomó su mano y la besó con ternura. Mañana al amanecer, repitió, y que Dios nos ayude en lo que viene. Pero ninguno de ellos sabía que en la hacienda eventos estaban desarrollándose que cambiarían todo. Doña Isabela había caído gravemente enferma, consumida por una fiebre que ningún médico podía explicar. Y en su delirio, comenzaba a susurrar secretos que harían temblar los cimientos de todo lo que había construido con mentiras. El viaje de regreso al pueblo tomó 2 días completos. La nieve había convertido los caminos en senderos traicioneros, pero Mateo conocía rutas alternativas que pocos utilizaban. Llevaba a Esperanza envuelta en su propio abrigo, protegiéndola del frío con su cuerpo, mientras Elena cabalgaba detrás de él y don Alfonso cerraba la marcha. Llegaron al pueblo de San Miguel al anochecer del segundo día. Era un pueblo pequeño, con calles empedradas y casas de adobe con techos de tejas rojas. La iglesia se alzaba en el centro, su campanario visible desde cualquier punto. Las ventanas de las casas brillaban con luz cálida y el humo se elevaba de las chimeneas, llevando el aroma de cenas preparándose. Pero algo estaba diferente. Grupos de personas conversaban en las esquinas, sus voces bajas y urgentes. Cuando vieron a Mateo y Elena, los murmullos se intensificaron. Algunos los miraban con sorpresa, otros con algo que parecía alivio. Una mujer mayor, la señora Carmela que vendía pan en la plaza, se acercó corriendo. «¡Mateo! ¡Elena!»,
Gracias a Dios que están vivos. Pensamos que habían muerto en la tormenta. Doña Isabela dijo que... ¿Qué dijo doña Isabela?, preguntó Mateo, desmontando de su caballo. La señora Carmela miró nerviosa a su alrededor antes de responder en voz baja. Dijo que ustedes habían huido como criminales, que eran ladrones y mentirosos, pero luego... Bajó aún más la voz. Luego ella se enfermó, gravemente. Está en su cama desde hace 3 días, con fiebre alta, delirando. Y las cosas que dice... ¿Qué cosas?, presionó Elena. Cosas terribles. Confiesa pecados, habla de mentiras, de tierras robadas. El padre Sebastián ha estado con ella día y noche. Rodrigo está desesperado, intentando que nadie escuche lo que su madre dice, pero las sirvientas hablan. Todo el pueblo está enterándose. Mateo y Elena intercambiaron una mirada significativa. La providencia estaba actuando de maneras que no habían anticipado. «Necesitamos ver al padre Sebastián inmediatamente», dijo Mateo. «¿Está en la iglesia?» «Está en la hacienda, con doña Isabela, pero viene cada noche a rezar en la iglesia. Debería llegar pronto». Decidieron esperar en la iglesia. El interior era fresco y tranquilo, iluminado por velas que parpadeaban frente a las imágenes de santos. Elena se sentó en un banco, alimentando a Esperanza, mientras Mateo y don Alfonso conversaban en voz baja cerca del altar. No tuvieron que esperar mucho. El padre Sebastián entró por la puerta lateral, un hombre de 60 años con cabello completamente blanco y ojos que habían visto demasiado sufrimiento en su larga carrera. Cuando los vio, se detuvo en seco, su rostro pasando de la sorpresa a algo parecido a la esperanza. «Elena, Mateo, don Alfonso», dijo acercándose rápidamente. «Pensé que los había perdido. Pensé que la tormenta casi nos perdió, padre», respondió Elena. «Pero aquí estamos, y no venimos como fugitivos. Venimos con la verdad». El padre Sebastián cerró las puertas de la iglesia y los llevó a la sacristía, un espacio privado donde podían hablar sin ser escuchados. Durante la siguiente hora, Mateo desplegó todos los documentos sobre la mesa. Las escrituras originales, la confesión de Gabriel de Mendoza, los testimonios escritos por el abuelo de Mateo. El sacerdote los estudió con atención creciente, su rostro volviéndose más grave con cada página. Cuando finalmente levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. «He cargado con este secreto durante años», confesó. «Gabriel de Mendoza vino a mí en su lecho de muerte, atormentado por su culpa. Me confesó todo, cómo había destruido a Alejandro Montalvo, cómo había falsificado documentos, cómo Rodrigo no era su hijo legítimo. Me hizo jurar que guardaría su confesión en los archivos de la iglesia, pero que solo la revelaría si alguien venía con pruebas reales de la injusticia». «¿Y ahora?», preguntó don Alfonso. «¿Ahora que tenemos esas pruebas?». El padre Sebastián se puso de pie, con una determinación que transformó su rostro cansado. «Ahora es el momento de que la verdad salga a la luz. Doña Isabela está muriendo, y en su delirio ha estado confesando todo ante cualquiera que escuche. Habla de las tierras robadas, de las mentiras, de la crueldad. Es como si Dios mismo estuviera arrancando la verdad de sus labios». «¿Está tan enferma?», preguntó Elena, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y compasión. «Los médicos no pueden explicarlo. No hay fiebre física, pero es como si su alma estuviera ardiendo. Ha pedido verte, Elena. Ha preguntado por ti una y otra vez, diciendo que debe pedir perdón antes de morir». «No iré sola», dijo Elena firmemente. «Si voy, Mateo viene conmigo». «Y yo también», añadió don Alfonso. El padre Sebastián asintió. «Es mejor así. Y llevaremos estos documentos al juez Ramírez mañana por la mañana, con mi testimonio, con la confesión de Gabriel y con las escrituras originales. No podrá ignorar la verdad. Pero esta noche creo que doña Isabela merece la oportunidad de encontrar paz antes de enfrentar a su Creador». Así fue como, bajo la luna llena que brillaba sobre un mundo aún cubierto de nieve, un pequeño grupo se dirigió hacia la hacienda San Rafael.
Elena llevaba a Esperanza en brazos, Mateo caminaba a su lado y el padre Sebastián los guiaba con una vela que brillaba en la oscuridad. Las puertas de la hacienda, que habían sido cerradas con tanta violencia contra Elena apenas una semana atrás, ahora se abrían de nuevo, pero esta vez ella no entraba como una suplicante o una acusada. Entraba como lo que era, la verdadera heredera, regresando a reclamar lo que le pertenecía por derecho de sangre y de justicia. Rodrigo los esperaba en el vestíbulo, su rostro pálido y demacrado. Cuando vio a Elena, retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Tú estás viva», susurró. «Pensé que la tormenta... Pensaste que me habías matado», terminó Elena, su voz fría como el hielo. «Igual que tu madre y tú mataron el honor de mi familia. Pero los muertos a veces regresan, Rodrigo, y traen la verdad consigo». Mateo dio un paso adelante, colocándose protectoramente junto a Elena. El mensaje era claro. Ella ya no estaba sola ni indefensa. Tenía a alguien que la protegería con su vida si fuera necesario. El padre Sebastián rompió la tensión. «Rodrigo, tu madre ha pedido ver a Elena. ¿La llevarás ante ella o tendré que usar mi autoridad como sacerdote?» Rodrigo, derrotado, señaló las escaleras que conducían al segundo piso. «Está en su habitación, pero no sé qué esperas lograr. Está delirando. No sabe lo que dice». «Oh, creo que sabe exactamente lo que dice», respondió el padre Sebastián. «Por primera vez en muchos años, tu madre está diciendo la verdad absoluta». Subieron las escaleras en silencio. Solo el crujido de la madera vieja bajo sus pies rompía la quietud. Elena sentía que su corazón latía tan fuerte que todos debían escucharlo. Esperanza, como si sintiera la tensión, se removió inquieta en sus brazos. La habitación de doña Isabela estaba al final del pasillo, con puertas dobles de roble tallado que alguna vez habían sido símbolo de poder y riqueza. Ahora parecían las puertas de una cárcel donde la prisionera era la propia doña Isabela, atrapada por sus mentiras y su culpa. Rodrigo abrió las puertas lentamente. El interior estaba iluminado por docenas de velas, sus llamas titilantes creando sombras fantasmagóricas en las paredes. El aire estaba cargado con el olor a hierbas medicinales y algo más oscuro, el olor de la enfermedad espiritual, del alma que se desintegra bajo el peso de sus pecados. Doña Isabela yacía en su enorme cama de dosel, tan pequeña y frágil que apenas parecía ocupar espacio. Su cabello, siempre impecablemente recogido, ahora caía sobre la almohada en mechones grises despeinados. Su piel, antes orgullosamente pálida, símbolo de su estatus, ahora era del color de la cera vieja. Pero sus ojos, cuando se abrieron y vieron a Elena, aún conservaban un destello de la mujer feroz que había sido. «Viniste», susurró con voz ronca. «Pensé que te había matado. Pensé que la tormenta te había llevado». Elena dio un paso al frente, con Mateo inmediatamente a su lado. No respondió de inmediato, simplemente observó a la mujer que había intentado destruirla, la mujer que ahora se desmoronaba ante sus ojos. «Casi lo logras», dijo finalmente Elena, su voz firme pero sin el veneno que podría haber contenido. «Pero estoy aquí, y mi hija también está aquí, vivas, a pesar de todo lo que hiciste». Doña Isabela intentó incorporarse, pero no tuvo fuerzas. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas hundidas. «Tu hija, déjame verla, por favor». Elena vaciló, pero el padre Sebastián asintió suavemente. Se acercó a la cama y bajó ligeramente la manta que cubría a Esperanza, permitiendo que doña Isabela viera el rostro de la bebé dormida. Un sollozo desgarrador salió de los labios de doña Isabela, un sonido de dolor tan profundo que incluso Elena sintió una punzada de compasión. «Es hermosa», susurró la mujer moribunda, «tan inocente, tan pura. Y yo intenté matarla antes de que naciera. Intenté matar a esta criatura inocente para proteger las mentiras de mi hijo. No solo para proteger a Rodrigo», dijo el padre Sebastián, acercándose al otro lado de la cama.
para proteger tus propias mentiras también. No es cierto, Isabela. Doña Isabela cerró los ojos, más lágrimas escapando bajo sus párpados. Sí, sí, todas mis mentiras. Durante años he construido mi vida sobre mentiras. Mentí sobre Rodrigo, mentí sobre las tierras, mentí sobre los Montalvo, y ahora en mi final, esas mentiras me están devorando viva. Rodrigo, que había permanecido junto a la puerta, dio un paso adelante. Madre, no tienes que decir nada más. Estás enferma, delirando. ¡Cállate! La voz de doña Isabela de repente recuperó algo de su antigua autoridad. Por primera vez en mi vida voy a decir la verdad completa. Y tú, Rodrigo, vas a escuchar lo que realmente eres. Se volvió hacia Elena con esfuerzo. Tu abuelo, Alejandro Montalvo, era el hombre más honorable que conocí. Cuando me casé con Gabriel, Alejandro y él eran socios. Pero Gabriel era consumido por la envidia. No podía soportar que Alejandro fuera más respetado, más querido, así que conspiró para destruirlo. Falsificó documentos, sobornó oficiales, acusó a Alejandro de crímenes que él mismo cometió. Don Alfonso, con lágrimas corriendo libremente, se acercó. Lo sabía, siempre lo supe. Mi padre murió con el corazón roto, su nombre arruinado. Y yo ayudé, confesó doña Isabela. Dios me perdone, yo ayudé a Gabriel. Testifico contra Alejandro en los tribunales. Mentí bajo juramento. Todo para que Gabriel pudiera tener las tierras para él solo. ¿Y Rodrigo?, preguntó el padre Sebastián. Cuéntales la verdad sobre Rodrigo. Doña Isabela miró a su hijo, y en esa mirada había tanto dolor como verdad. Rodrigo no es hijo de Gabriel. Es hijo de un hombre al que amé brevemente, locamente, años después de mi matrimonio. Cuando quedé embarazada, Gabriel lo supo, pero en lugar de echarme, lo usó. Me dijo que mantendría el secreto si yo hacía todo lo que él pidiera. Así que me convertí en su cómplice perfecta, atada a él por la vergüenza y el miedo. Rodrigo estaba blanco como un fantasma. No, eso no es verdad. Soy un Mendoza. No eres nada, interrumpió su madre con dureza. Eres el hijo de un mentiroso y una adúltera, criado en una hacienda que fue robada. No tienes derecho a nada de esto. Nunca lo tuviste. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo se tambaleó hacia atrás como si le hubieran dado un golpe físico. Toda su vida, toda su identidad, acababa de desmoronarse en segundos. Mateo habló por primera vez, su voz profunda llenando la habitación. Tenemos las pruebas, doña Isabela. Las escrituras originales, la confesión de Gabriel ante el padre Sebastián, testimonios. Todo está documentado. Mañana lo presentaremos al juez. Doña Isabela asintió débilmente. Bien, es correcto, es justo. Elena miró a la joven mujer directamente. No puedo deshacer lo que hice, no puedo devolver los años de sufrimiento que causé a tu familia, pero puedo hacer esto. Ante estos testigos, reconozco públicamente que la hacienda San Rafael pertenece por derecho a la familia Montalvo. Reconozco que todo lo que mi esposo y yo construimos fue sobre robo y mentiras. Y te pido no que me perdones, porque no merezco perdón, sino que tengas piedad de mi alma cuando enfrente a mi Creador. Elena miró a la mujer moribunda, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Rabia por todo lo que había sufrido, tristeza por el desperdicio de tantas vidas arruinadas por la codicia, y finalmente una chispa de compasión por esta mujer que estaba pagando el precio más alto por sus pecados. Te perdono, dijo Elena suavemente, no porque lo merezcas, sino porque no quiero que el odio envenene mi corazón como la culpa envenenó el tuyo. Te perdono para que puedas encontrar paz. Doña Isabela cerró los ojos y por primera vez en días su rostro se relajó. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Gracias, susurró, gracias. El padre Sebastián se acercó, comenzando las últimas oraciones. Elena se dio vuelta saliendo de la habitación con Mateo a su lado. Don Alfonso permaneció un momento más.
mirando a la mujer que había destruido a su familia, y luego él también se fue. En el pasillo, Elena se detuvo y miró a Mateo. ¿Crees que encontrará paz? Esa decisión ya no nos corresponde a nosotros, respondió Mateo. Ahora nos toca a nosotros construir algo nuevo, algo mejor. Rodrigo salió de la habitación, su rostro descompuesto. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz hueca. Me van a arrestar, me van a demandar. Elena lo miró por un largo momento, este hombre que había sido su perdición y su lección. Mañana presentaremos las pruebas al juez. Lo que él decida hacer contigo será su decisión. Pero te diré esto, ya no tienes poder sobre mí, ya no tienes poder sobre nadie, y esa es toda la justicia que necesito. La noticia de la confesión de doña Isabela se extendió por el pueblo como el fuego en paja seca. Antes del amanecer, grupos de personas ya se congregaban frente a la casa del juez Ramírez, murmurando, especulando, esperando. La verdad que había sido enterrada durante décadas finalmente salía a la luz, y todos querían presenciar el momento de justicia. El juez Ramírez era un hombre de 50 años, con una barriga prominente y bigote espeso que le daba un aire de importancia. Durante años había sido amigo de los Mendoza, había cenado en su mesa, había disfrutado de su hospitalidad, pero también era un hombre que valoraba su reputación por encima de todo, y ahora se encontraba en una encrucijada imposible de ignorar. Cuando el padre Sebastián, don Alfonso, Elena y Mateo llegaron a su casa esa mañana, con una multitud siguiéndolos, el juez ya sabía que no había escapatoria. Los dejó entrar a su despacho, un espacio lleno de libros de leyes y documentos oficiales, donde el olor a tabaco de pipa impregnaba cada rincón. «Padre Sebastián», saludó el juez con voz tensa, «no esperaba verlo tan temprano», y miró a Elena con expresión incómoda. «Con estas personas vienen a presentar evidencia de un crimen que ha manchado esta comunidad durante demasiado tiempo», respondió el sacerdote con autoridad. «Y como representante de la ley en este distrito, usted tiene la obligación de escucharlos». Durante las siguientes 2 horas, desplegaron todo ante el juez. Las escrituras originales, firmadas por Alejandro Montalvo, con los sellos legales intactos, la confesión de Gabriel de Mendoza ante el padre Sebastián, guardada en los archivos de la iglesia durante años, los testimonios escritos por el abuelo de Mateo, y finalmente la declaración firmada por doña Isabela la noche anterior, reconociendo todas las mentiras ante testigos. El juez Ramírez estudió cada documento con creciente palidez. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas amarillentas. Sabía que esto lo cambiaría todo, no solo para la familia Montalvo, sino para él también. Si fallaba a favor de los Mendoza ahora, con esta evidencia aplastante, su carrera estaría terminada. La comunidad lo crucificaría. «Esto es», comenzó aclarándose la garganta, «esto es muy serio, en efecto». «¿Serio?». La voz de don Alfonso tembló de rabia contenida. «Eso es todo lo que tiene que decir. Mi padre murió con su nombre arruinado. Yo crecí siendo tratado como un objeto de caridad, trabajando en tierras que me pertenecían por derecho. Mi hija fue expulsada en una tormenta mortal, acusada falsamente de robo. ¿Y usted dice que es serio?». El juez se puso de pie, mostrando por primera vez una columna vertebral que muchos dudaban que tuviera. «Tiene razón. Es más que serio, es una injusticia monumental que debe ser corregida inmediatamente». Miró directamente a Elena. «Señorita Montalvo, con la autoridad que me confiere la ley, declaro que todas las acusaciones en su contra son falsas y sin fundamento. Su nombre queda completamente limpio». Elena sintió que sus rodillas se debilitaban. Mateo la sostuvo inmediatamente, su brazo rodeando su cintura. «Y en cuanto a las tierras», continuó el juez, «convocaré a una audiencia pública para mañana al mediodía. Toda la comunidad será invitada.
Allí presentaremos estas pruebas oficialmente y emitiré mi veredicto. Pero puedo adelantarles que, basado en lo que he visto aquí, la hacienda San Rafael pertenece legítimamente a la familia Montalvo. Afuera, la multitud había crecido. Cuando salieron del despacho del juez, fueron recibidos por rostros ansiosos, esperando noticias. El padre Sebastián levantó las manos pidiendo silencio. «Hermanos y hermanas», anunció con voz potente, «la justicia está por fin llegando a nuestra comunidad. Mañana habrá una audiencia pública donde la verdad será revelada oficialmente. Todos están invitados a presenciar este momento histórico». Un murmullo de excitación recorrió la multitud. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Los trabajadores de la hacienda, que habían sufrido bajo la tiranía de los Mendoza durante años, se miraban unos a otros con esperanza naciente. Carmen, la antigua sirvienta que había plantado las joyas en la habitación de Elena bajo órdenes de Rodrigo, se abrió paso entre la multitud. Su rostro estaba surcado de lágrimas. «Elena», dijo, cayendo de rodillas ante ella, «perdóname, me obligaron a hacerlo. Rodrigo amenazó con despedir a mi esposo enfermo si no obedecía. Pero estoy lista para testificar. Estoy lista para decir la verdad sobre todo lo que vi». Elena ayudó a la mujer a levantarse, abrazándola con compasión. «No te culpo, Carmen. Sé que también fuiste víctima de ellos. Tu testimonio ayudará a asegurar que esto nunca vuelva a suceder». Más trabajadores se acercaron, cada uno con su propia historia de abuso y humillación bajo los Mendoza. Un vaquero contó cómo Rodrigo lo había golpeado por un error menor. Una cocinera relató cómo doña Isabela la había despedido sin paga cuando su hija se enfermó. Un jardinero compartió cómo había visto a Rodrigo escondiendo las joyas robadas antes de plantarlas en la habitación de Elena. Cada testimonio añadía otra capa de verdad, construyendo un caso que ningún juez, por corrupto que fuera, podría ignorar. Mateo observaba todo con satisfacción silenciosa. Había apostado su vida en este momento, y ahora veía cómo la justicia finalmente se desplegaba. Pero más que el triunfo legal, lo que llenaba su corazón era ver a Elena recuperar su dignidad, ver cómo la comunidad la reconocía como lo que siempre había sido, una mujer noble injustamente perseguida. Esa tarde, mientras Elena descansaba en una habitación que el padre Sebastián les había ofrecido en la casa parroquial, Mateo salió a caminar por el pueblo. Necesitaba pensar, necesitaba procesar todo lo que había sucedido. Su vida había cambiado completamente en el espacio de una semana. Había pasado de ser un vaquero solitario a ser el protector de una familia, el prometido de la mujer que amaba, y pronto, si todo salía según lo planeado, el administrador de una de las haciendas más grandes de la región. Se detuvo frente a una pequeña joyería en la plaza del pueblo. En el escaparate brillaba un anillo simple de plata con una pequeña piedra azul. No era elaborado ni costoso, pero era hermoso en su simplicidad. Mateo entró y gastó casi todos sus ahorros en ese anillo. Cuando regresó a la casa parroquial, encontró a Elena sentada en el pequeño jardín, meciendo a Esperanza mientras la bebé dormía. La luz del atardecer la bañaba en tonos dorados, y Mateo pensó que nunca había visto algo más hermoso en su vida. «Elena», dijo suavemente, arrodillándose frente a ella, «sé que todo ha sucedido muy rápido. Sé que hace solo una semana estabas comprometida con otro hombre, aunque fuera un compromiso falso. Pero no puedo esperar más para hacer esto oficial». Sacó el anillo de su bolsillo, sosteniéndolo ante ella. «Cásate conmigo, no porque necesites protección o porque sea conveniente. Cásate conmigo porque te amo, porque quiero pasar cada día del resto de mi vida haciéndote feliz, porque quiero ser el padre de Esperanza y de todos los hijos que podamos tener. Cásate conmigo y construyamos juntos algo hermoso de las cenizas de lo que destruyeron».
Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena mientras extendía su mano. Sí, Mateo Vargas. 1000 veces sí. Cuando él deslizó el anillo en su dedo, el mundo pareció detenerse por un momento perfecto. Y en ese instante, con el sol poniéndose detrás de las montañas y una bebé durmiendo entre ellos, comenzó una nueva historia de amor verdadero. El día de la audiencia pública amaneció claro y brillante. El sol reflejaba sobre la nieve que aún cubría los tejados, creando destellos de luz que parecían presagiar un nuevo comienzo. Toda la comunidad se había reunido en la plaza principal, donde el juez Ramírez había ordenado que se instalaran bancos improvisados para acomodar a la multitud. Nunca en la historia del pueblo de San Miguel se había visto tanta gente congregada. Trabajadores de la hacienda, comerciantes del pueblo, campesinos de las tierras circundantes, incluso gente de pueblos vecinos que había escuchado rumores de lo que estaba por suceder. Todos querían presenciar este momento de justicia. El juez Ramírez había establecido una mesa larga frente a la iglesia, donde se sentaría junto con 2 escribanos que documentarían cada palabra pronunciada. A su derecha estaban los documentos cuidadosamente ordenados, las escrituras originales, las confesiones, los testimonios. A su izquierda, una silla vacía esperaba a cada persona que testificaría. Elena llegó con Mateo a su lado, Esperanza envuelta en su chal, y don Alfonso caminando con la cabeza alta por primera vez en décadas. Cuando aparecieron, un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Muchos se pusieron de pie en señal de respeto. Rodrigo también estaba allí, sentado en un rincón alejado, con el rostro hundido entre las manos. Doña Isabela había muerto durante la noche, su último aliento saliendo mientras el padre Sebastián rezaba sobre ella. Algunos dijeron que murió en paz, finalmente liberada del peso de sus mentiras. Otros dijeron que murió con lágrimas, pagando por sus pecados. El juez Ramírez golpeó su martillo contra la mesa pidiendo silencio. Estamos aquí reunidos para determinar la verdad sobre la propiedad de la Hacienda San Rafael, comenzó con voz potente. Este caso ha manchado nuestra comunidad durante demasiado tiempo. Hoy, a la luz del día y ante todos ustedes, resolveremos esta injusticia de una vez por todas. Durante las siguientes 3 horas, los testimonios se sucedieron uno tras otro. Carmen describió cómo había sido forzada a plantar las joyas en la habitación de Elena. Trabajadores contaron años de abusos bajo los Mendoza. El padre Sebastián leyó en voz alta la confesión de Gabriel de Mendoza, su voz resonando en el silencio absoluto. Cuando llegó el turno de don Alfonso, el anciano se puso de pie con dignidad renovada. Mi padre, Alejandro Montalvo, fue el hombre más honorable que he conocido, comenzó, su voz quebrándose. Lo vi morir con el corazón roto, su nombre arruinado, su familia destruida. He cargado con esa injusticia toda mi vida. Hoy, finalmente, puedo decir que su nombre será restaurado. Y eso es todo lo que siempre quise. Las lágrimas corrían libremente por muchos rostros en la multitud. Incluso el juez Ramírez tuvo que limpiarse los ojos discretamente. Finalmente, Elena fue llamada a testificar. Se puso de pie, entregando a Esperanza a Mateo, y caminó hacia la silla con pasos firmes. Cuando habló, su voz era clara y fuerte. «No busco venganza contra los Mendoza», dijo mirando directamente a Rodrigo. «Busco justicia. Busco que el nombre de mi familia sea restaurado. Busco que mi hija crezca sabiendo la verdad sobre quién es y de dónde viene. Y busco que ninguna otra familia tenga que sufrir lo que la mía sufrió». El juez Ramírez estudió todos los documentos una vez más. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los árboles. Finalmente se puso de pie. Después de revisar toda la evidencia presentada, después de escuchar los testimonios y basándome en las leyes de esta nación, declaro lo siguiente. Hizo una pausa, permitiendo que la tensión creciera.
La hacienda San Rafael pertenece legítimamente a la familia Montalvo. Las acciones de Gabriel de Mendoza y su esposa Isabela constituyeron fraude, falsificación de documentos y apropiación ilegal de propiedad. Por lo tanto, ordeno que todas las tierras, edificios y propiedades de la hacienda sean devueltas inmediatamente a Elena Montalvo, heredera legítima de Alejandro Montalvo. El rugido de aprobación que estalló de la multitud fue ensordecedor. Personas que nunca se habían conocido se abrazaban, llorando. Los trabajadores de la hacienda vitoreaban, sabiendo que finalmente tendrían una dueña justa. Don Alfonso cayó de rodillas, sollozando de alivio y alegría. Mateo corrió hacia Elena, levantándola en sus brazos mientras ella lloraba contra su pecho. Esperanza, despertada por el ruido, comenzó a llorar también, pero eran lágrimas acompañadas por los sonidos de celebración más grande que el pueblo había visto jamás. El juez continuó, levantando la mano para pedir silencio nuevamente. Además, declaró que Rodrigo de Mendoza debe abandonar las tierras dentro de 7 días. No se presentarán cargos criminales contra él por petición expresa de la señorita Montalvo, pero se le prohíbe regresar a esta región bajo pena de arresto. Rodrigo se puso de pie lentamente, mirando una última vez a Elena. En su rostro había arrepentimiento, vergüenza y algo que podría haber sido respeto. Sin decir palabras se dio vuelta y comenzó a caminar, desapareciendo entre la multitud que se apartaba para dejarlo pasar. El padre Sebastián se acercó a Elena, don Alfonso y Mateo, con los brazos extendidos. «La justicia ha prevalecido», dijo con voz llena de emoción. «Y ahora creo que hay otra ceremonia que debemos planear. Una boda, si no me equivoco». Elena miró a Mateo, quien sostenía a Esperanza con tanta ternura como si fuera su propia hija desde el nacimiento. «Sí, padre», dijo ella tomando la mano libre de Mateo. «Una boda, lo antes posible». 6 meses después, la hacienda San Rafael había sido transformada por completo. Los campos que antes eran trabajados bajo el látigo del miedo, ahora florecían bajo manos libres y felices. Los trabajadores recibían salarios justos, tenían días de descanso, y sus familias vivían en casas reparadas y dignas. La risa de los niños jugando en los patios había reemplazado el silencio opresivo que una vez dominó esos muros. Elena caminaba por los establos, observando los caballos que Mateo entrenaba con paciencia infinita. Su esposo, porque ahora lo era oficialmente, trabajaba con una dedicación que inspiraba a todos los demás. Se habían casado un mes después de la audiencia, en una ceremonia simple pero hermosa en la iglesia del pueblo, con toda la comunidad presente como testigos de su amor. Don Alfonso había asumido nuevamente su papel como administrador principal, pero ahora trabajaba junto a su yerno como socios verdaderos. Entre los dos, habían implementado cambios que muchos consideraban revolucionarios: escuela para los hijos de los trabajadores, atención médica básica, reparto justo de las ganancias. La casa principal, que una vez fue un monumento a la vanidad y la crueldad de los Mendoza, ahora respiraba calidez y amor. Las habitaciones habían sido redecoradas con gusto sencillo pero elegante. El gran salón donde Elena había sido humillada públicamente ahora era un comedor comunitario, donde trabajadores y dueños compartían la mesa los domingos. Esperanza había crecido robusta y saludable. Tenía los ojos de su madre, pero la sonrisa era toda suya, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Y cuando Mateo la cargaba en sus brazos, nadie podría dudar que era su padre en todo excepto la sangre. El amor que compartían era tan genuino que la biología se volvía irrelevante. Esta tarde en particular, Elena tenía una noticia que compartir. Encontró a Mateo en el establo, cepillando el pelaje de un caballo negro magnífico. Se acercó por detrás, rodeándolo con sus brazos. «Tengo algo que decirte», susurró contra su espalda. Mateo se dio vuelta, preocupación inmediata en sus ojos. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?».
Elena sonrió, tomando su mano y colocándola sobre su vientre. Estoy más que bien. Vamos a tener un bebé, Mateo. Nuestro bebé. El rostro de Mateo pasó por una docena de emociones en segundos. Sorpresa, alegría, asombro, amor tan profundo que brillaba en sus ojos. La levantó en sus brazos, haciéndola girar mientras ambos reían como niños. ¿Un bebé? ¿Estás segura? Completamente segura. El doctor del pueblo lo confirmó esta mañana. Mateo la bajó suavemente, arrodillándose frente a ella y besando su vientre a un plano. Gracias, susurró. Gracias por darme una familia. Gracias por darme un propósito. Gracias por amarme. Debería ser yo quien te agradece, respondió Elena acariciando su cabello. Me salvaste cuando estaba perdida. Me amaste cuando me sentía indigna de amor. Me diste un hogar cuando había perdido todo. Esa noche reunieron a toda la familia en el comedor. Don Alfonso, que ahora parecía 10 años más joven con el peso de la injusticia finalmente levantado de sus hombros, lloró de felicidad al escuchar que sería abuelo una vez más. Los trabajadores más cercanos fueron invitados a celebrar, y la casa se llenó de música, risas y alegría. El padre Sebastián, quien se había convertido en visitante frecuente de la hacienda, bendijo a la pareja y al bebé por nacer. Carmen, quien ahora trabajaba como ama de llaves principal y era tratada con respeto y cariño, preparó un festín que rivalizaba con cualquier banquete de los antiguos tiempos. Mientras la celebración continuaba, Elena y Mateo salieron al porche que daba a las montañas. La misma vista que había presenciado tanta crueldad, ahora era testigo de amor y renovación. Las estrellas brillaban sobre ellos, y la luna llena bañaba todo en luz plateada. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña?, preguntó Elena, acurrucándose contra Mateo. ¿Cuando Esperanza nació en medio de la tormenta? ¿Cómo podría olvidarlo?, respondió él besando su frente. Fue la noche en que todo cambió. La noche en que dejaste de ser solo un sueño y te convertiste en mi realidad. A veces pienso que la tormenta fue necesaria, reflexionó Elena. Tuvo que destruir todo lo falso para que pudiéramos construir algo verdadero. Mateo la estrechó más fuerte. Las tormentas más feroces a menudo nos llevan hacia nuestro verdadero destino. Y mi destino siempre fuiste tú. Se quedaron así, abrazados bajo las estrellas, mientras dentro de la casa las risas y la música continuaban. Esperanza dormía en su cuna, don Alfonso contaba historias a los trabajadores, y la hacienda San Rafael finalmente era lo que siempre debió ser, un hogar lleno de amor, justicia y esperanza. La verdad había prevalecido sobre las mentiras, el amor verdadero había triunfado sobre la traición, y una familia nacida de las cenizas de la injusticia ahora florecía en la luz de la redención. Porque al final, como Elena susurró a su esposo bajo las estrellas, las tormentas pueden intentar destruirnos, pero si tenemos amor, honor y verdad, siempre encontraremos nuestro camino de regreso a casa.